pocas cosas hay tan mitificadas como es la Orden del Temple, que siempre está recubierta en un eterno halo de misterio y de enigmas. Pues hoy Abismo ha decidido trasladarse a uno de los lugares más míticos que podemos encontrar en toda Europa, como es el Castillo Templario Monzón, que es donde nos encontramos. Un lugar que jamás fue asediado, tiene una cimentación desde el siglo IX y X, y la Orden del Temple llega en el siglo XIII y aquí permanece durante 200 años hasta que Jaime II, a principios del siglo XIV, tras bastantes meses de empeño y trifulcas con los templarios, son echados de este lugar, ¿no? Como eran aquellas peticiones que venían desde Francia y desde el Vaticano. Pero es muy interesante resaltar el enigma del espacio en general. Nosotros estamos en lo que se conoce como la Sala Capitular, un lugar de unas dimensiones anómalas, incluso correspondiendo con todo el recinto del castillo, donde encontramos un rosetón que prácticamente no tiene un juego de luz. Pero detrás de nosotros, a nuestras espaldas, aparece un extraño peldaño que posiblemente fuese aquellos antiguos milagros de la luz, un ventanal que no coincide y que tiene una ornamentación muy extraña, y son elementos que no cuadran en la arquitectura. Y si nosotros nos vamos a la iglesia que es colindante, hay una torre del homenaje, y en esa iglesia es de los pocos lugares donde nada más entrar a la izquierda aparece la figura temida para muchos. Incluso fue motivo de persecución por esa idolatría que tenían hacia lo que se conocía como el Baphomet. Nadie sabe lo que era, hablaban de rostros parlantes, hablaban de diablos, hablaban de idolatría hacia el mal. Pero esta iglesia va mucho más allá, no solamente las cruces patadas que presiden las paredes, sino que aparece que había diferentes entramados de plantas. Y hay algo espectacular, porque el castillo es como una gran cabeza de pulpo, donde empiezan a distribuirse diferentes pasadizos. Y en mitad del altar, en la zona más sagrada, la zona más inexpugnable de esa época religiosa, aparece una espiral hacia abajo que empieza a llegar hacia diferentes pasadizos. No sabemos para qué son. Desde luego no es un lugar de escapatoria. No tendría mucho sentido debajo del propio altar tener un lugar de escapatoria. Pero ¿acaso eran aquellas zonas que utilizaban para generar lo que fue perseguido realmente por los templarios y por lo que los persiguieron, que fue la sabiduría? ¿Acaso aquí bajo nuestros pies se utilizó la espada tizona? Aquella originaria incluso del Cid campeador, porque aquí en este castillo el rey Jaime I, el que luego fue Jaime I el Conquistador, de pequeño fue enseñado al arte de la guerra, a cómo conquistar, a cómo ser una de las personalidades más potentes e imponentes de la Europa medieval de aquella época. Pero esa iglesia que tiene esos subterráneos, a la izquierda hay una extraña escalera que es como un entramado entre el muro, donde aparece esa escalera hacia el cielo, la escalera hacia el infinito, una escalera hacia ningún sitio, pero a la vez los peldaños perfectamente labrados y construidos conforme subimos también sobre nuestra cabeza, como si fuese un melón tallado y lo despegásemos, de tal forma que había incluso esas creencias que si giraba el mundo y nosotros caíamos, se daba la vuelta, podían volver a bajar de aquel lugar. Una zona, sin duda yo pienso que sin explorar, este castillo de Monzón, y donde nos encontramos, para mí una de las zonas favoritas que tenemos en nuestro país, de los castillos más imponentes que tenemos en Europa. Así que esta noche, el último reducto de los templarios, como es el castillo de Monzón. Comienza Abismo. Pues muy buenas noches, sobre todo a todos los que habéis venido desde diferentes puntos de España. Bueno, incluso desde Argentina nos acompañan también, así que maravilloso que puedan venir hasta Monzón y estar aquí presentes. Sobre todo la magia es estar en este castillo de noche, porque prácticamente no se accede nunca de noche. Ahora mismo son las 21:46, así que aquí podemos estar largo y tendido en una noche con experiencia, sin ninguna duda. A mi izquierda,
Pues tengo a mi querido Luis Tobajas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien. Bueno, dispuesto aquí a un programa diferente. Diferente, pero fíjate, el primer abismo lo hicimos justo aquí, en Monzón, a las faldas de este castillo, y hablamos de los templarios. Y yo recuerdo que haciendo el programa pensaba, ¿cuántas cosas nos estamos dejando de contar? ¿Cuántos enigmas, cuántos misterios quedan todavía pendientes por resolver, por poner aquí sobre el tapiz, ¿no? Y hoy vamos a centrarnos en uno de ellos, probablemente uno de los más apasionantes, que es, si tuvierais que decir con un sí o un no a la pregunta ¿llegaron los templarios a América? ¿Qué responderíais? Espero que después del programa de hoy lo tengáis un poquito más claro. Sí, señor. Este es el gran enigma que hoy intentaremos desvelar o no, pero lo ponemos sobre la mesa, que es ¿los templarios llegaron a América, a una tierra desconocida, antes que Cristóbal Colón en 1492? Pues no lo sabemos, pero vamos a hablar sobre todo ello. ¿Y a quién más tenemos? Pues a nuestro querido Jaime Arenas. Jaime, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Encantado de estar en un lugar tan mágico como es el castillo de Monzón, de volver a hacer un programa con público en directo, que siempre, bueno, ese calor del público siempre ayuda a tratar estos temas. Y como decía Luis, hoy vamos a tratar sobre los templarios, pero vamos a tratar sobre una historia que de momento no forma parte de la historia oficial, aunque cada vez hay más evidencias de que así fue. Y es la llegada de los templarios a América. La llegada al continente que 2 siglos y pico después sería oficialmente descubierta por Colón y a la que llegaría la cultura europea. Pero ¿y si los templarios ya la conocían? ¿Y si eso nos explicara y diese coherencia a documentos anteriores a la llegada de Colón que ya describían las costas americanas? Pues efectivamente, hoy hablaremos de eso y seguramente llegaremos a alguna conclusión. Bueno, pues a tu izquierda tienes a un buen amigo, doctor en historia medieval y además de los pocos expertos en el mundo en armas medievales, un maravilloso amigo como es Darío Español. Darío, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy bien. Bueno, estamos abriendo un melón un tanto extraño. Sí, es un melón interesante. Sí. Un melón que tiene mucho... Iba a decir la palabra marketing. No sé por qué me sale. Bueno, porque los templarios... Realmente hablaremos, pero no hay novela. Todas las novelas de templarios siempre tienen éxito y triunfan. Y totalmente. Y los castillos que son de templarios siempre tienen éxitos más que los que son de hospitalarios, por ejemplo. Que tampoco hay una grandísima diferencia. No, eran 2 órdenes militares que realmente tuvieron unos objetivos similares, ¿no? Pero los templarios siempre tienen ese punto. Pues a tu izquierda tenemos a un templario. Tenemos a nuestro amigo Jesús Guerrero, desde aquí, desde Monzón, y un gran conocedor de la Orden del Temple y sobre todo de todo lo que concierne a este castillo. Jesús, buenas noches y gracias por abrirnos las puertas. Buenas noches. Bueno, yo creo que aquí tenéis vuestra casa, el castillo de Monzón, que muchas veces es un eterno desconocido, principalmente porque no se han rodado a lo mejor películas, a lo mejor no se le ha dado la fuerza desde gobiernos nacionales, internacionales, pero sin embargo el que sabe un poquito de historia o el que tiene un poco de interés en conocer cómo de un pequeño asentamiento ya desde los Ilergetes ha ido pasando por todas las épocas hasta que ya hay una torre musulmana importante ya a partir del siglo X aproximadamente, a cuando llegan los caballeros de la Orden del Temple aquí y hacen uno de los castillos más seguros de Europa. Y cuando digo de Europa, no lo digo yo, lo dicen muchas crónicas. Este castillo que veis aquí tenía una doble muralla, más allá de la muralla que vemos aquí, donde entráis en la oficina de turismo, había una muralla que rodeaba todo el castillo y de hecho María de Montpellier, la madre de Jaime I de Aragón, el conquistador, lo trae aquí a Monzón por 2 motivos. En primer lugar, porque era el más seguro que había prácticamente en lo que conocemos como el sur de Europa, de los más seguros, y en segundo lugar, pues que estaban los caballeros de la Orden del Temple, que entonces tenían el conocimiento, el saber, la religiosidad, todo el conocimiento de la guerra para ser ese gran rey como fue que reconquistó media península ibérica, prácticamente el sur de Francia, parte de Italia y parte del Mediterráneo. Bueno, un castillo inexpugnable, para los que no conozcan Monzón, similar a un nido de águila que se sitúa en la zona alta del cerro, una zona donde nadie podía acceder con ese sistema amurallado y además subir tampoco es nada sencillo, son unas rampas muy empinadas con una elevación bastante prominente y además con una forma de eses que podía facilitar el acceso a caballería,
pero dificultar mucho, ¿no?, lo que es el acceso a un personal armado. Así que estamos ante una de las zonas que algo tenían, ya no, claro, eso alimenta, es decir, algo tenían que esconder aquí, porque aquí semejante cantidad de historias, como bien ha dicho Darío, cómo se alimenta todo, ¿no?, con lo que es la Orden del Temple. Pero aquí se hablaba de la espada tizona. Aquí se ha llegado a hablar incluso del Santo Grial, que lo tenemos enfrente, tenemos una fotografía suya. También se llegaba a hablar de los Tabot, del Arca de la Alianza, una de las cosas que pudieron encontrar los templarios, pero bueno, ahí abriríamos otra vez ese umbral con lo que sería Santa María Sion, y como se habla muchas veces con Luis. Brevemente, cuando hablamos del Santo Grial, que hay mucho mito, imaginado durante todos los siglos se habla de Santo Grial, aquí en Monzón, los que somos de aquí, tenemos la grandísima suerte de que ha habido un conocimiento y una transmisión durante cientos de años, durante muchos siglos. Cosas que podemos contar, cosas que no podemos contar. Realmente yo creo que los templarios, o quien custodiara el Santo Grial, o lo que sea el Santo Grial, porque hay muchas teorías, lo más normal es que no digan dónde está el Santo Grial. Es decir, en aquellos castillos que donde sí ha estado el Santo Grial, a no ser que esté muy documentado, probablemente donde haya tibieza en la información, porque muchas veces utilizaban señuelos para intentar diluir lo que era el Santo Grial, sea una copa, sea quien sea, o sea una persona, o sea lo que sea. Aquí en Monzón lo que podemos decir es que, por no información fidedigna o escrita, pero aquí seguramente ha estado el Santo Grial. Claro, esto es muy interesante, podemos hacer muchos programas sobre ello, porque el Santo Grial no queremos decir que sea el Santo Cáliz que todos conocemos que hubo en Aragón, sino hay una teoría lógica que los griales hubo uno por cada uno de los apóstoles, porque cada uno tenía su propio cuenco, su propio vaso. ¿Cuál es el original? Bueno, pues el que se supone que, bueno, el que estuvo en Jaca, que ahora está en la Catedral de Valencia, era el cáliz de San Pedro, también en parte, por lo cual, ¿por qué no ser el de San Pedro, el cáliz de los papas, etcétera? Pero ¿cuántos griales hubo? Bueno, pues ahí es donde se pudieron distribuir por diferentes lugares del mundo. Así que, querido Luis, este es un tema también muy tuyo, ¿no? A ver, es un tema apasionante. Lo que ocurre es que científicamente, arqueológicamente, históricamente, ¿cuál es el único que nos encaja que pudo haber estado en la última cena de Jesús de Nazaret? Que sepamos que fue tallado en un taller de Palestina entre los siglos I antes y I después de Cristo. Uno, que es el que tenemos hoy en la Catedral de Valencia, la parte del cuenco. Y es que la propia terminología de grial nos puede hacer referencia a esa parte posterior del cáliz, que no es como lo estamos viendo ahora mismo en la parte posterior de este templo, es decir, no es con ese color rojizo oscuro granate, es blanco. Y en aquella época, y estamos en época medieval, es muy probable que ese color blanco que tiene por detrás la copa superior, la gente pensase que era de greda, y de greda gredal, grial, vendría de ahí también, ¿no? Se habla muchas veces de que esa copa, en realidad, ese cuenco, la denominación tendría que ser gredal, y de ahí vendría lo que después, hoy en día, tenemos en Valencia. Pues ojo, porque nos ha pedido un programa en León, Margarita Torre, que ya es la gran estudiosa del cáliz de Doña Urraca. Y eso también tiene sus amantes, detractores, pero ya tiene una tesis muy potente y muy interesante. Pero hoy hemos venido a intentar desentrañar esa pregunta. Bueno, Jaime me dice, yo quiero hablar de los inicios en parte de la Orden del Temple, porque hay cosas que se desconocen. Pues sí, porque es verdad que todos tenemos una imagen de los templarios. Todo aquel que ha intentado estudiar o interesarse sobre esta orden de caballeros, monástica, católica, de la Edad Media, habrá llegado a la historia oficial, a la creación de la orden por Hugo de Payens tras la primera cruzada en Jerusalén. Y todo esto es cierto, pero la historia omite una parte. Y esa parte es la que a mí me parece muy interesante, porque es la que va a dar a esta orden no solo el poder, sino que va a crear esa leyenda y ese mito de que guardan un secreto, o quizá varios, pero uno inicial. Tenemos que irnos unos años antes de la primera cruzada, antes de que los caballeros templarios se formaran oficialmente, y hablar de un personaje que era Bernardo de Claravech. Este señor, que era un noble francés, decide entrar en la Orden del Cister, que por cierto era algo bastante inusual, porque la Orden del Cister en aquella época era, digamos, bastante nueva, y por lo tanto no era una de las órdenes que estuviera
ni más representada por toda la Europa medieval, ni tenía grandes posibles económicos, ni además era una orden de las que se podía decir que estuvieran de moda. Sin embargo, este hombre se pega 6 meses convenciendo a hermanos, amigos, criados, sirvientes, vasallos, para que entren con él en esta orden. Pero durante esos 6 meses no solamente va a conseguir que entren con él en esta orden, sino que le juren lealtad a él incluso por encima de la orden. Una vez está en el Císter, en 1103, funda un monasterio que es secreto. Está en lo que es ahora en el norte de Italia, en el Principado de Seborra, y pues funda ese monasterio que hasta un siglo después no se da a conocer al resto de la cristiandad. Cuando el conde de Champagne vuelve de la primera cruzada, trae consigo un secreto. Nadie sabe quién es este secreto, pero al hablar con Bernardo de Claravalls, lo que hacen es coger a 2 de esos monjes que habían sido fieles desde un principio a Bernardo de Claravalls y dejarlos en ese monasterio custodiando ese secreto. El hecho de que los dejara en el monasterio custodiando ese secreto ya nos dice que había algo físico. ¿El qué? No lo sabemos. Cuando regresó de las cruzadas venía con Hugo de Payens. Pues bien, en el 1117, Bernardo libera a los monjes y les da otra misión: que se fueran a Jerusalén junto con otros 7 hombres a fundar lo que hoy conocemos como la Orden de los Caballeros Pobres de Cristo, de los Compañeros Pobres de Cristo, es decir, los Caballeros Templarios. ¿Ante quién la crean? Ante Balduino II. Por los contactos que tenían, porque al fin y al cabo entre esos 9 caballeros había nobles, les dejan instalarse en las caballerizas del rey Salomón, donde, como todos sabemos, y además yo creo que es algo que está demostrado, excavan. No sabemos si encontraron algo, pero desde luego excavaron y llevaron a cabo allí sus primeros rituales como orden. Uno de esos caballeros, por supuesto, es Hugo de Payens, al que ahora mismo se le atribuye la fundación de la orden. Estaba Godofredo de Saint-Omer, Payens de Montdidier, Archambault de Saint-Agnan, Andrés de Montbard, que era tío materno de Bernard de Claraval, Godofredo de Bichon, y luego 2 caballeros de los cuales solamente se conocen su nombre, que eran Rolando y Gondamero. Bien, a partir de ese secreto, la Orden del Temple empieza a ganar notoriedad. Empieza a ganar notoriedad porque de repente es una de las órdenes más ricas que, sin saber muy bien de dónde, y así ya lo hilamos con el tema principal de la noche, empieza a tener o a disponer de grandes cantidades de plata. La plata en la Edad Media era un metal precioso, que era bastante extraño, era bastante raro, y por lo tanto tenía un valor bastante similar al del oro, ¿no? A diferencia de hoy, que la plata la verdad es que tiene un valor muy inferior. Con esa plata construyen grandes catedrales, como la de Chartres, construyen castillos, construyen encomiendas. De hecho, ese dinero les permite convertirse en prestamistas y comenzar, por ejemplo, a crear instrumentos financieros que algunos que hemos estudiado derecho siglos después nos han dado un gran dolor de cabeza, como son las letras de cambio y los pagarés, que no eran más que documentos que, encriptados a través de lenguajes secretos que tenían ellos, permitían a los viajeros ir de encomienda templaria a encomienda templaria sin portar dinero y portando tan solo un papel que les iba a dar derecho a cobrar en la siguiente encomienda a la que habían, por ejemplo, depositado el dinero. Esto hará que algunos reyes de Europa, sobre todo los reyes franceses, y concretamente Felipe el Hermoso, se endeuden con ellos. Y ese será el principio del fin de la Orden del Temple, el hecho de que la corona francesa no pueda devolverles todo el dinero que tenían. Si queréis, luego entraremos en el final y en los juicios y en las acusaciones que tanto por el rey de Francia como por el Papa Clemente V, si no recuerdo mal, se llevaron a cabo contra los templarios, lo que llevó a cabo un juicio, la disolución de la orden, aunque después de ese juicio y de esa disolución,
después del juicio y previo a la disolución, Clemente V se arrepentiría. Ese documento está en el la Vaticano. Carta de Chinón, pero El documento queda un poco, exacto. un Bueno, poco ese en el documento aire, está sí. en el Archivo Vaticano, ¿no? Sí. Y bueno, hablaremos. Fue culpa de Felipe el Hermoso, en parte, ¿no? Sí, pero realmente, claro, no es endeudarse, en parte. Esa es una orden que son los grandes banqueros de la época. Claro, es que están teniendo mucho mayor poderío económico que lo que son las casas reales. Bueno, no sé, Jesús, tú nos puedes contar de todo sobre esto. Bueno, los templarios hay que intentar entender de dónde veníamos, ¿no? Realmente, una vez que se controlan, bien sea por asentamiento o por guerra, todo lo que son las expansiones del mundo vikingo y del mundo musulmán, pues empieza a haber una cierta bonanza de agricultura, de asentamientos, riqueza en Europa. Y sin embargo, se pone mucho énfasis en la religiosidad, en la fe, en Dios. Y es a partir de ahí cuando empieza a tener muchísima fuerza, pues naturalmente, lo que nosotros conocemos, ya no solo como la Iglesia Católica, sino especialmente la cristiandad. Y en definitiva, eso hace que cuando surge la Orden del Temple, ya mucho posteriormente, pues a partir de ahí empiecen a crecer. Y empiezan a crecer por varios motivos. En primer lugar, yo tengo una teoría personal, y creo que los templarios no fueron a defender los caminos del peregrinaje a Jerusalén, sino que realmente lo que los templarios fueron a hacer ya desde el principio fue a defender a los cristianos que estaban en esa frontera de Oriente Medio, lo que conocemos hoy como Jerusalén. Eso en primer lugar. En segundo lugar, empiezan a tener una serie de conocimientos, empiezan a trabajar lo que llamamos o lo que conocemos hoy con la banca. Y luego una figura que es clave, que es la figura de la encomienda. La figura de la encomienda es clave. Por ejemplo, la encomienda de Monzón aglutinaba a cerca de 30 poblaciones. Es decir, el método de los templarios era muy simple. Se asentaban en un molino por el tema de la comida, cerca de un río. A partir de ahí cogían preferencia, lo que llamaban prebenda, hacia un bosque, conseguían madera, a partir de ahí lo talaban, se asentaban con el tema de agricultura y ya cogían preferencia o compraban villas enteras. Era una pasada. En ese sentido, ellos eran una máquina de religiosidad, eran una máquina de asentamiento económico y eran una máquina de guerra. En el momento en que les empiezan a dar atribuciones como el brazo armado de lo que es la cristiandad, pues a partir de ahí todo el mundo quería pertenecer al temple. Por ejemplo, controlaban las rutas marítimas, eran la auténtica competencia de venecianos y genoveses, bien sea en el Mediterráneo, principalmente el puerto de Marsella, o bien en La Rochelle, en el tema del Atlántico, que luego hablaremos, que dice la leyenda, que es a partir de ahí cuando en 1307 12 navíos templarios parten hacia América. Claro, ¿qué pasa con esa gran flota? Porque los templarios, Luis, tienen una de las inmensas flotas que había en Europa. Por supuesto. Y lo que siempre ha rechinado a todos los historiadores es ese hecho de que, por supuesto, que los templarios tenían un puerto del Mediterráneo, tenían un puerto, por ejemplo, en Marsella, sin ir más lejos, ¿no? Pero, ¿qué pinta el puerto principal o de los más grandes de los templarios, no de cara al Mediterráneo, sino de cara al Atlántico, en La Rochelle, ¿no? Si el fin principal era o bien proteger a los peregrinos que se encaminaban para postrarse ante el sepulcro de Cristo en Tierra Santa, o en su caso defender a los que ya se encontraban en esa situación fronteriza, como indicaba Jesús, los puertos tendrían que estar mirando hacia el Mediterráneo. ¿Pero por qué el principal mira al Atlántico? Pues es que no sé si Darío también nos puede dar un poco de luz sobre esto. ¿Sobre el puerto de La Rochelle o en general? En general. Bueno, en general, primero de todo, el comercio en la plena Edad Media tenía tres focos fundamentales, que eran el Mediterráneo, fundamentalmente, el Báltico y luego toda la cornisa del Atlántico. Cuando digo la cornisa quiere decir que prácticamente se hacía una navegación de cabotaje, muy cerca de la costa. Esto implica fundamentalmente que la Orden del Temple tenía los mismos navíos que podían tener genoveses, que podían tener catalanes, que podían tener castellanos o que podían tener pisanos, porque la tecnología era la misma para todo el mundo, ¿no? De manera que cuando hablamos de lo que es navegación, hablamos de un tipo muy concreto, en los siglos XII-XIII, que no tiene nada que ver con, y de eso si queréis hablamos luego, con la navegación que se va a producir a partir de la segunda mitad del siglo XV. Es decir, los barcos del siglo XIII estaban muy retraídos en relación a los barcos del siglo XV que dieron lugar a que tres carabelas como Colón pudieran surcar el Atlántico. O sea, había mucha diferencia. Totalmente. Los templarios
no pudieron llegar nunca a América. ¿No? No, porque la tecnología marítima no permitía cruzar los vientos alisios que separan el Nuevo Mundo del Nuevo Mundo del Viejo Mundo. Y esto es una cuestión lógica. La gran revolución es la carabela, que tiene lugar en el siglo XV. Esa gran revolución implica que cuando un barco quita los remos de dentro y permite sustituir las velas cuadradas por las latinas, puede de alguna manera no caer en la deriva cuando viene el barlovento, que es cuando viene el viento de cara, que en el Atlántico es insufrible. En barcos en mares cerrados como el Báltico, como el Mediterráneo, eso no es un problema, no había sido un problema desde tiempos inmemoriales, pero en el Atlántico sí lo era, de manera que los barcos generalmente no podían cruzar por una cuestión de que el viento de cara no permitía que las cocas, las taridas y las galeras pudieran surcar vientos que podían alcanzar en alta mar tranquilamente 80, 90 kilómetros por hora, en fin, con un aparejo de un solo mástil, ¿no? Ahora bien, eso no quita para que otras civilizaciones, y esto ya hemos hablado muchas veces, como los vikingos, sí llegaran al Nuevo Mundo. De hecho, lo hacen en Tierra Nova. Pero ellos lo hacen porque sus barcos, los Drakkar y los Nar, que se llaman, practican un tipo de navegación que es lo que les va a dar el éxito a los vikingos, que es la navegación de cabotaje. Es decir, navegar muy cerca de la costa, de manera que tú puedes primero pues pasar un día navegando sin perder la costa de vista y luego volver a la propia ribera, a la propia costa, pues para poder aprovisionarte. De manera que tú puedes ir moviendo por todo el mar Báltico, incluso yendo a las islas alrededor del Círculo Polar y llegar a Groenlandia, ¿no? Que es como llegaron, ¿no? Pero cruzar son 3 meses lo que le costó a Cristóbal Colón. Es decir, ningún barco que podía tener unas 200 toneladas de víveres entre personas y víveres, con una tripulación de 20, 25 personas que eran de alguna manera lo que podían llevar las galeras, podía cruzar durante 3-4 meses un océano totalmente, pues eso, ¿no? Con una marejada que no se conoce en los mares interiores. Esto, que parece tal, cualquiera que haya leído algunas tesis doctorales sobre navegación de la Edad Media, pues ya lo dicen claramente. Es decir, se pudo conquistar o se pudo descubrir el Nuevo Mundo porque la navegación había avanzado de tal manera, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XV, que permitió hacer viajes transoceánicos que antes no se permitían y que tampoco se habían intentado, y no porque se pensaba que la Tierra era plana. Esto es una cosa que ya estaba vencida desde que Eratóstenes lo descubrió, sino por el hecho de que realmente el Pacífico tampoco se había surcado. Es decir, ninguna nave china había decidido tratar de llegar a Hawái y llegar a América por el otro lado. O sea que estaríamos hablando también de surcar un océano como el Pacífico, porque no había ninguna necesidad realmente de hacerlo, ¿no? Sí. Y porque la tecnología no estaba todavía en el siglo XIII, no era capaz de surcar un océano que podía llegar con una coca o con una galera del siglo XIII. Podías tranquilamente, teniendo un aparejo que no tenían, podía estar 5 meses en alta mar, y eso era inviable para una tripulación, básicamente. Claro, pero hay detalles que sí que nos dicen, Luis, que pudieron traer hasta aquí. Bueno, otros hablan también de Escocia, lo que quieras. Es que a mí me gustaría, no obstante, antes de meternos con esto, hacerle una consulta a Darío, porque claro, ha sido muy rotundo y siempre es Darío. A mí me viene la pregunta de, ¿alguna vez se ha intentado actualmente, ¿no?, o en los últimos años, con los mismos medios materiales con los que contaban los templarios, el tratar de hacer ese viaje? No se ha hecho. Estaría bien hacerlo, sería una experiencia maravillosa. Claro, pero no se ha hecho. Es que cuento esto porque hace décadas, ¿no?, pues hubo un aventurero, un hombre llamado Thor Heyerdahl, no sé si sabéis quién es, ¿no? Un aventurero noruego que él, muy joven, en su viaje de novios, decide marcharse con su pareja a la Polinesia francesa. Y estando allí tranquilamente, disfrutando de sus vacaciones, él empieza a hablar con un sabio del lugar que le dice que su dios principal se llamaba Tiki y que venía del este. Y claro, Thor Heyerdahl, que sabía bastante de estos temas, dice, esto no tiene ningún sentido. La gente de la Polinesia, la gente de toda esta zona de Samoa, Nueva Zelanda, Vanuatu, su genética indica que vienen del oeste de Asia. ¿Por qué este sabio me está diciendo que su dios se llama Tiki y que vienen del este? Y Thor Heyerdahl empieza a atar cabos y dice, Tiki, igual que con Tiki Viracocha, ese dios principal de los incas,
que cuentan se fue de América y se marchó hacia el oeste, es decir, hacia el este de la Polinesia. Y Thor Heyerdahl pensó, ¿acaso ese tiki no es el mismo Kon Tiki Viracocha de los incas que hizo todo ese viaje por el Pacífico? Y se marchó a las universidades para preguntarles y para decir, yo tengo esta teoría. Y las universidades le dijeron, imposible. Los incas no tuvieron los medios materiales para poder hacer ese viaje. Jamás se pudo hacer. Y le dijeron, ¿y si tan seguro estás de tu teoría? Hazlo tú. Construye una embarcación con los mismos medios que tenían los incas y trata de hacer ese viaje. Cruza tú solo el Pacífico. Inició una expedición llamada la expedición Kon Tiki y lo consiguió. Partió de Lima y llegó a la Polinesia francesa. Y tiempo después, a Thor Heyerdahl se le planteó la duda de, bueno, es cierto que hay pirámides en Egipto, pero en Canarias tenemos las pirámides de Güímar, en el Teide sean o no pirámides, esas construcciones. También tenemos en toda Mesoamérica. ¿No habría alguna conexión entre distintas culturas? Y se preguntó, tal vez los egipcios también pudieron cruzar el Atlántico. Y lo mismo, en la universidad le dijeron, eso jamás ocurrió. Inténtalo. Y Thor Heyerdahl construyó una embarcación con papiro, con los mismos medios y herramientas que tenían los egipcios, y le llamó la expedición Ra. Y no lo consiguió en un primer intento, pero la expedición Ra 2 llegó a las costas americanas. Y no demostró, por supuesto, ni que los incas ni que los egipcios hubiesen surcado océanos, pero demostró que era posible. Pues Jesús sonreía. Sí, bueno, yo científicamente y nunca, más que nada porque con Darío somos buenos amigos y él tiene su teoría documentada, escrita y es uno de los mejores profesores que tenemos en España y en Europa y además pues es un recreador magnífico que ha conseguido llevar la cultura a recrearlo para que la gente que viene aquí al Castillo de Monzón, por ejemplo, pues con 30 combatientes tal y como van armados y vestidos en el siglo XIII, pues la verdad es que convierte la historia en cultura y eso hace que entendamos mejor la historia, ¿no? Yo tengo mi teoría personal más allá de fuentes documentadas, yo hablo de las fuentes orales y sí que personas que hablan con personas de hace muchos siglos decían que se había conseguido desde el puerto de La Rochelle los templarios con familias muy adineradas de Escocia establecer una ruta entre Escocia y algún lugar de América. Hay indicios precolombinos, más allá del famoso dios barbudo, o incluso animo a la gente a que vaya a Gandesa que está aquí al lado, entre comillas, donde hay frisos que de alguna manera pues sale una mazorca de maíz, sale el dios barbudo, y hay gente que está estudiando esto desde hace 2 años y está viendo que aquello era imposible que estuviera en esas iglesias en Gandesa, o incluso Miravet, Tortosa, Gardén Lleida, Monzón, que prácticamente es lo que nosotros llamamos Domus Templi, la ruta templaria, ¿no? Que muere en Peñíscola. En Gandesa está la clave, en los frisos de Gandesa. Mi teoría más personal, no documentada científicamente, yo no tengo ni mucho menos la categoría que tiene Darío Español, profesor reconocido y además amante de la historia, es que se estableció una ruta entre La Rochelle, Escocia y algún lugar de lo que hoy conocemos como América, porque fijaros, si en 1003 Leif Erikson consiguió llegar a lo que, es un paso intermedio entre lo que es América, estamos hablando de prácticamente 400 años, ¿creéis que en 400 años no va a evolucionar una embarcación para poder llegar a lo que es la otra punta del Atlántico? Yo creo que sí. Naturalmente no al ritmo que estamos viendo ahora cómo avanza la tecnología, la inteligencia artificial, estamos hablando de que en años esto vuela, pero sí que creo que en 400 años alguien descubrió esa tecnología, pero naturalmente no la quiso contar. Bueno, Darío, por alusiones. Bueno, hay un avance muy interesante en el siglo XIII, que es una de las claves fundamentales que luego permitirán hacer los viajes transoceánicos en el XV. Y es el timón de Codaste. Hasta el siglo XIII, generalmente lo que se hacía básicamente era enarbolar cocas o galeras, o también se llamaban taridas, que llevaban un solo mástil y que llevaban velas latinas. Las velas latinas son velas en forma de triángulo.
Lo que hacen las velas latinas es que cuando viene el barlovento, cuando viene el aire de cara, es decir, el que no te permite viajar, lo que hace básicamente es sortearlo bastante bien. Lo que sucede es cuando viene el viento de sotovento, cuando viene el que te hace viajar, realmente, las velas latinas no son muy eficaces. Las velas eficaces son las velas cuadradas. Lo que sucede es que cuando viene el aire de frente, las velas cuadradas te llevan a la deriva, porque tienen ese problema. De manera que son buenas para poder desplazarte, pero no para sortear el aire que viene de frente, ¿no? Esto lo solucionan en el siglo XV cuando permiten que el aparejo, cuando viene el aire de frente, levanten velas latinas y se llamaban carabelas redondas, y luego cuando viene el aire de espaldas las tiren al suelo y levanten las velas cuadradas. Esto solo se puede realizarse cuando permiten que las naves tengan 3 mástiles. Esto sucede en la segunda mitad del siglo XV. Antes no era capaz un barco de estar prácticamente con 3 mástiles en el que podía haber una tripulación de 80 personas, ¿no? Entonces esto permite esos viajes transoceánicos. De todas maneras, también es interesante que el tema del timón es importante, porque antes había 2 timones, es decir, el concepto, no sé si ustedes han subido una piragua por el Ebro, por ejemplo, que ahora se lleva mucho, lo llevan al instituto, los colegios a hacer piragua, pero si ustedes suben una piragua o en un pantano, se van a dar cuenta que si reman por la izquierda se van a mover hacia la derecha, y si reman por la derecha se van a girar a la izquierda. Esto es una cuestión evidente y lógica de los fluidos. De manera que se creía hasta la Edad Media que la manera de virar era tener 2 timones de uno a cada lado, de manera que se pudiera de alguna manera facilitar el giro, ¿no? Pero esto era un problema, porque cuando había que mantener una línea en la que el viento necesitabas que no te mandase a la deriva, estos 2 timones, si los tocabas un poco, te podían poner cruzado y de esa manera hacías una resistencia al viento. Entonces esto se sustituye por el timón de codaste, que es básicamente lo que se ha tenido hasta hace muy poco tiempo, que es un timón que está detrás en la quilla. La quilla es la parte de la popa detrás del barco, donde queda lo último abajo ya sumergido. Hay una especie de timón que, como si fuera una aleta de un pez, tú lo puedes girar de manera que cuando el viento te está llevando, tú moviéndolo desde arriba, pues directamente te giras a un lado o a otro accionándolo desde arriba, ¿no? Esto fue un avance importante, pero claro, esto no llega hasta la segunda mitad del siglo XIII, y esto más lo inventan los de la Liga Hanseática, porque se dan cuenta que la única manera de poder lidiar contra los vientos del Báltico es este timón, ¿no? Bueno, pues es el primer gran avance, pero con un timón así todavía no se puede surcar los vientos alisios. De hecho, las primeras grandes carabelas, que son los portugueses, las que deciden bajar por todo lo que es África y llegar hasta lo que sería la actual Sudáfrica, pues están navegando muy cerca de la costa, porque se dan cuenta que si van a alta mar, es decir, alta mar estamos hablando tranquilamente a 400 kilómetros de la costa. Es decir, tengan en cuenta que un barco en el siglo XIV y en el siglo XV se movía a 8 nudos, esos son 15 kilómetros hora. Es decir, cuando tenemos que desplazarnos y recorrer todo el Atlántico para llegar al otro lado a 15 kilómetros hora, que es lo que puede prácticamente correr alguien que más o menos va sprintando, cuando alguien sprinta, cuando corre con todas sus fuerzas, puede llegar a los 18, 20 kilómetros, incluso más, 20 kilómetros hora. 15 kilómetros hora, bueno, el campeón de maratón creo que supera esta velocidad, y lo hacen en 2 horas y algo, los 42 kilómetros. Pero es una velocidad que para un barco realmente es un desplazamiento. Bueno, si ustedes tienen vehículo, conducir a menos de 20 kilómetros hora, es que yo creo que ni en primera se puede, realmente. Pero esto es lo que se mueve un barco realmente, ¿no? Entonces, usted tiene que cruzar el Atlántico al otro lado, de manera que tiene que tener un aparejo totalmente preparado, y no solo eso, la capacidad de mantener una tripulación durante 4 o 5 meses sin que se amotinen, que por cierto se le amotinaron a Colón, porque estaban hartos, además tenían escorbuto y otras enfermedades que suceden cuando estás metido en una cáscara de nuez durante 3 meses, aguantando al mismo de siempre al lado. Al final uno se enfada, aparte de coger enfermedades, ¿no? Entonces todo eso implica que la navegación transoceánica es un reto que consiguen portugueses y españoles, y esto a los ingleses les molesta mucho, las cosas como son, que fueran ingleses y fueran portugueses y españoles quien consiguieron adelantar lo que es la navegación transoceánica. Pero llega después de una serie de adelantos, ¿no? Esto no quita, y ahí sí que es cierto que yo voy a congeniar un poco con vosotros, de que en momentos determinados pudiera haber alguna embarcación que fuera capaz de salir de esas rutas que estaban marcadas, porque esta es otra. Cuando en el siglo XIII, cuando alguien salía del puerto de Barcelona y decía, me voy a Estambul, no era coger y decir, aquí nos vemos dentro de 3 semanas, o en Estambul. Esto no era sencillo,
porque realmente la navegación implicaba un conocimiento de las estrellas que actualmente casi no se tiene, con elementos como el astrolabio, entre otros aparejos, que permitían saber dónde te encontrabas en cada momento. No es sencillo salir de un puerto, básicamente subido en un barco y decir, dentro de un mes estaré o dentro de 3 semanas estaré en Estambul. ¿Y cómo llegarás a Estambul? El viento, ¿te vas a dejar que el viento te lleve por el barco y te vas a guiar un poco por la intuición? Nadie conseguía llegar a un puerto seguro así. De manera que el conocimiento de las estrellas era completamente fundamental, ¿no? Entonces, todo esto no implica para que en algún momento determinado alguien, haciendo navegación muy próxima al cabotaje, como hacían los vikingos, pudiera haber llegado a algunos espacios de tierra que hoy consideraríamos del Nuevo Mundo, ¿no? Como por ejemplo Terranova. Ahora se sabe que los vikingos llegaron a Terranova. Una cosa es llegar, montar un establecimiento de varios años en la costa y luego volverte. Y otra cosa es conquistar un continente entero y colonizarlo y llevar tu religión y tu lengua. Eso es otra cosa, por eso se llama descubrimiento de América, ¿eh? O sea, si alguien tiene que descubrir América, está claro que la descubrió, no los vikingos, ¿no? De manera que eso no quita para que en un momento determinado pudiera llegar algún barco, pero siempre teniendo en cuenta que la tecnología del principio del siglo XIV no permitía hacer viajes transoceánicos, es decir, meter durante 5 meses a 60 personas con 200 toneladas de peso en barcos muy pequeños de un solo mástil, a conveniencia de los vientos alisios y de las corrientes 2, que son las más fuertes de todo el mundo, que son una que está entre el Labrador y Groenlandia, es decir, estamos hablando de donde se hundió el Titanic, básicamente. Las corrientes que hay de aire allí no permiten una navegación si no es una tecnología moderna, desde que llega el Renacimiento. Y luego la segunda es la de los trópicos. Los trópicos tienen unas corrientes de viento que va de noroeste, es decir, de arriba a abajo, que hacen prácticamente imposible la navegación, es decir, puedes mandar algo ahí y termina seguramente en algún sitio que no querías terminar. Pero la navegación de una manera consciente para llegar a un puerto seguro, controlando los vientos, tal como se hacía en esa época, los vientos transoceánicos no tienen nada que ver con los que estaban acostumbrados a surcar los marinos, sobre todo del Mediterráneo, el Báltico e incluso el Índico, ¿no? Cerca de la costa. Bueno, Jaime, tú tienes tus teorías, pero desde luego Darío es asombroso, también las lecciones de navegación que tenemos hoy. Sí, la verdad es que da gusto escuchar a Darío, porque es verdad que cuando tú tienes una teoría que además está bastante sustentada y cada vez más a nivel científico y académico, pues viene Darío, que es un experto también precisamente en esa materia, y te dice que es tecnológicamente imposible, pues la verdad es que te planteas muchas dudas. Es decir, pero entonces ¿quién claro, tiene razón? Pero hay claves, ¿no? Tiene razón Darío, tiene razón el resto de académicos que están estudiando el tema. Bueno, yo voy a contar un poco la principal teoría y después voy a rebatir un poco a Darío en cuanto a los vientos alisios y a las características, así que no pasa nada, que y a las características de las naves. Sí, bueno. Espera, Luis, es que esto es un cacao hoy, dime. Buena suerte, Jaime. Sí. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta el barro y con amigos así se puede hacer. Bueno, pues todo esto es una leyenda, la que nos cuentan y la que nos llega a nuestros días. Y es que comienza todo con una bitácora de viaje de un capitán de la flota templaria que se descubre en un anticuario de Irlanda del Norte. Allí, por lo visto, el capitán consigna que la flota templaria que comandaba escapan del puerto de La Rochelle cuando se celebra el juicio contra los templarios, y antes de ser apresados por la corona ponen las naves fuera del alcance de este señor, del rey de Francia. Bien, la cuestión es que algunas de las naves parten hacia Escocia e incluso parece que en Escocia ayudan en la batalla, en alguna de las batallas del rey Bruce contra los ingleses. Y si bien es verdad que eso no está acreditado, tendría bastante sentido, porque en una de las batallas, que Luis recuerda el nombre, seguro. Bannockburn, en 1314. Bannockburn. Aparecen unos caballeros desconocidos que, poco menos que hacen ganar esta batalla. Lo cierto es que, como habíamos comentado antes, el rey de Francia tenía en Clemente V, que era el Papa, a un auténtico pelele, ¿no? Hay que recordar que este hombre había sido arzobispo de Burdeos y que, por lo tanto, el puesto de Papa se lo debía a este rey, para el cual trabajaba y obviamente cedía a todas sus peticiones. Pero lo que queda consignado en ese diario, en ese cuaderno de bitácora, lo que dice ese supuesto capitán de la flota templaria, es que estuvieron navegando 52 días
con los vientos alisios soplando en popa y bajo un cielo desconocido. Cuando nos dice estas palabras, es, digamos, una conclusión a la que hay que llegar, es que habían cruzado el Ecuador, por lo tanto no conocían el cielo que estaban viendo porque las estrellas eran diferentes, y el hecho de que los alisios soplaran de popa es que habían bajado lo suficiente para no coger esas corrientes que, como bien decía Darío, habrían imposibilitado totalmente que llegaran a América, porque esas corrientes sí que llegan hasta el norte de Argentina. Pues bien, lo cierto es que en el norte de Argentina se están encontrando en algunas de las minas de plata, sobre todo la zona norte y noroeste, algunos petroglifos en los que perfectamente se identifican caballeros de la Edad Media europeos, y esos petroglifos se han datado en el siglo XI y XII, con lo cual es muy posible que lo que estén representando sean caballeros templarios que llegaron allí. De hecho, cuando hilamos el hecho de que los templarios estuviesen en Argentina y además explotasen las minas de plata, es una idea totalmente coherente con que de repente la Orden del Temple empezara a ser una de las más ricas, convirtiéndose casi en un propio estado dentro de Europa. Hay un montón de pruebas o de indicios que nos pueden hacer creer que efectivamente conocían aquellas tierras, porque, por ejemplo, en la iglesia de Santa María de Siurana, que está en Tarragona y que es del siglo XII, aparecen mazorcas, tomates y patatas en el frontispicio de la iglesia, y además representan a Jesús sin la cruz y representado con el sol, y a María Magdalena con la luna. Esto nos da una de las claves de que es una iglesia templaria, y que además aparecen unos vegetales que en Europa en ese momento no se conocían porque, como todo el mundo sabe, pues vinieron de Argentina. Además se han encontrado piedras en clave con la forma de los lingotes tallados donde se fundía la plata. Se han encontrado piedras en las que aparecen cruces templarias o iguales que las templarias, ¿no? Que al final, quién sabe si un indio nativo de Argentina pudo, pues no sé, por inspiración divina de sus dioses, tallar una cruz templaria. Es complicado, ¿no? que eso pase. Pero lo cierto es que… Espera, Luis, perdón. Pero antes hemos hablado de que pasa. Sí, efectivamente pasa, pero bueno, es muy curioso que simplemente aparezca en esos sitios en concreto en los que hay otros petroglifos en los que se muestran caballeros con lanzas y ataviados con armaduras que no existían en la América de esa época. Además, de todas formas, un inciso por meter un poco más de barro. Claro, antes, cuando hemos estado viendo esos petroglifos, donde da la sensación de que haya un caballero, y es verdad que parece que lleva la típica lanza medieval, ¿no? Y está a lomos de algo que parece un caballo. Nosotros vemos eso porque sabemos lo que es un templario, y yo creo que estamos interpretando que vemos un caballero medieval totalmente descontextualizado. Sería casi un opart, en realidad, eso, ¿no? Y en realidad el tema de la cruz patada, o la cruz paté, ¿no? Que vemos perfectamente en esos petroglifos que estaba comentando Jaime, es verdad, se ven. Pero es que en el Museo Británico también podemos observar distintas representaciones de los sumerios. Hay un relieve de un sumerio que en el pecho tiene una cruz templaria, pero tal cual. Y en Etiopía, claro, podemos pensar… No es igual, no es una cruz igual la sumeria. Yo la he estado viendo antes cuando veníamos en el coche y no es igual, es una cruz que además tiene los bordes redondeados, con lo cual ya no es una cruz templaria. Bueno, tampoco es tan perfecta la cruz supuestamente templaria que vemos en Argentina. Es una cruz que parece que es una cruz patada, pero también la del sumerio parece una cruz patada. Y no una prueba definitiva. Por eso tampoco los sumerios fueron templarios. Darío, ¿los sumerios fueron templarios? No sé qué responder, me he quedado ahí. Bueno, total que yo por terminar y por dejar un poco abierta la posibilidad a que realmente los templarios sí que viajaran a América, lo cierto es que nos estaba contando Darío las características de los barcos que había, pero sí que es verdad que las naos ya se mencionan en el siglo XIII, con lo cual sí que es posible que las utilizaban. Bueno, es posible no, es seguro que las utilizaban los templarios para navegar por el Atlántico desde el puerto de La Rochelle. Otra cosa es que las llevaran hasta América. Pero es fácil además que una de esas naves en un momento dado
se perdiera en el mar y acabara en unas tierras desconocidas, y al intentar volver a Europa de alguna forma lo consiguiera y se llevara a cabo ese descubrimiento. Eso, como decía yo al principio, que es algo que hay que todavía demostrar y que los arqueólogos tendrán que decirnos si es cierto o no es cierto, si las pruebas que se están encontrando son coherentes y que, bueno, pues son científicamente correctas. Sí que es verdad que nos daría la solución a la existencia de mapas como el de Piri Reis, que tiene 8 años antes, es 8 años anterior al descubrimiento de América, y ya nos marca perfectamente delimitada la costa americana sin que Colón hubiera llegado y sabiendo que los vikingos tan solo se quedaban en el norte de Canadá. Madre mía, Jesús. Yo creo que por teorías hay muchísimas. Yo solo puedo dar información precisa, pero sí que hay un hecho clave también. No recuerdo el año, 1398, en donde, bueno, voy al presente. Un hombre presente, un hombre de negocios de Londres de apellido Sinclair, que os podrá sonar a algunos, decide ir atrás sobre el legado familiar. Entonces hay un conde, Harry Sinclair, que más allá de ahí da lugar a la saga de los Sinclair. Estoy hablando en Escocia, que resulta que en 1398 hay algún tipo de evidencias, y os digo por qué. Parte con 12 barcos y 300 colonos hacia lo que es América. Uh-huh. Resulta que están durante un año, medio año, casi un año, y vuelven en 1399, si no recuerdo mal. Este hombre de negocios de Londres, estamos hablando del antepasado, de la línea Sinclair, empieza a investigar al respecto y consigue ver cómo en 1398 la familia Sinclair gasta una cantidad de dinero impresionante. No quiere decir nada. A lo mejor resulta que podían comprar cientos de tierras, de lo que sea, pero no era normal. Es decir, si una familia normal está acostumbrada a gastar X 300 euros, 200 euros, 500 euros en comida, pues estamos hablando de que aquel persona había gastado 20 o 30 veces más lo habitual. Empiezan a investigar y parece ser que ahora empieza a haber algún tipo de teoría de que podría haber algo de cierto. Habría que ir a la capilla de Rosslyn, donde hay indicios y se descubren algún tipo de documento o de artífice templario en 1466, si no recuerdo mal. Y bueno, son pequeñas claves que os puedo dar al respecto. Más allá de que a los Sinclair hay rumores donde hablan de que muchos eran descendientes de Nazaret o del priorato de Sion, pero eso ya estamos hablando de leyendas que no están documentadas. Luis, ¿querías comentar? Sí, para enlazar perfectamente lo que acaba de comentar ahora mismo Jesús con los templarios, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver Rosslyn con Sinclair con los templarios, ¿no? Vamos a irnos un poquito hacia atrás. Y es que con el final de los templarios, efectivamente, cuando se abren esas cartas, ¿no? El 13 de octubre de 1307, y uno por uno los templarios comienzan a ser arrestados, hay un lugar donde los templarios van a tardar más que el resto de Europa en ser apresados. Y hablamos de las Islas Británicas, porque el rey de Inglaterra, Eduardo II, tenía un respeto, un cariño, parecen excepcional, hacia los templarios, y se retrasa en el arresto de estos. De modo que el arresto de los templarios en las Islas Británicas no se va a producir sino hasta principios de 1308. Es decir, unos 3 meses después de que se hubiesen abierto simultáneamente todas esas cartas de captura. Claro, por lo tanto vemos que los templarios de las Islas Británicas tuvieron cierto tiempo para organizarse y para escapar, y para acudir, viajar y detenerse en un lugar muy concreto, Escocia. ¿Pero por qué Escocia? Porque en Escocia el rey Robert de Bruce, que antes mencionaba Jaime, también se encontraba enemistado con el Papa, con Clemente V, ya que Robert de Bruce había sido excomulgado por haber asesinado a un noble, a John Comyn, en el altar del monasterio de
Grey Fears. Y por eso los templarios, que, insisto, estamos especulando porque tampoco hay pruebas científicas o documentales que acrediten que lo que estoy diciendo fue así, pero son indicios circunstanciales. Pues bien, podemos presumir, por tanto, que esos templarios británicos llegasen hasta Escocia bajo el amparo de Robert de Bruce y que le ayudasen, como señalaba antes Jaime, en la batalla de Bannockburn en 1314 a vencer a los ingleses. Parece que en un principio los ingleses tenían todas las de ganar, pero sin embargo son los escoceses quienes vencen en esta batalla. Y se cuenta, y ahora entramos totalmente en el mundo de la leyenda, que Robert de Bruce cede a parte o a familias de estos caballeros, entre comillas, templarios, unas tierras, las tierras de Roslin, que años después, en 1398, insisto, esto es la leyenda y lo que se cuenta por allí, serían aprovechadas por Henry Sinclair para comenzar a construir. Y para que sus descendientes comenzasen a edificar una capilla que a día de hoy es una de las cunas del misterio, que es la capilla de Roslin. Pues, Jaime. Fíjate, Nacho, que cuando intentamos hilar y buscar otros indicios de que los templarios pudieran conocer la existencia de América y haber llegado allí e incluso haberse traído esa plata que les proporcionó esa potencia económica y ese crecimiento tan desmesurado para una orden monástica que además tenía voto de pobreza, nos encontramos con algo que todos hemos visto alguna vez, ¿no? Y son las carabelas de Colón, que son las primeras en llegar a América, según la historia oficial, y que llevan en sus velas las cruces templarias. Pero es que en aquella época, ¿a qué loco se le habría ocurrido plantar esas cruces templarias en las velas cuando eso lo que suponía era la inmediata excomunión? Y además estamos hablando de que en aquella época la Inquisición no se andaba con ninguna tontería, porque en la disolución de la Orden del Temple se prohíbe no solamente utilizar el emblema de los templarios, sino sus vestimentas y su nombre. Con lo cual, Colón habría sido, desde luego, un auténtico loco, porque habría condenado no solamente a él mismo y a toda su tripulación y lugartenientes si hubiese puesto esas velas. La cuestión es que del Cabo de Palos, según cuentan, sale con las velas blancas. Y es al llegar a América cuando las pinta. ¿Y para qué? ¿Por qué las pinta? Porque es un símbolo que sabe que van a reconocer los que van a estar allí esperándole. Y quiere que no le ataquen. De hecho, es curioso como todos los nobles que descienden de Montezuma, en uno de los cuarteles, concretamente en el superior derecho de su escudo, llevan la cruz templaria. Yo es que esto lo desconozco, pero es muy curioso, ¿eh? Claro, para que ellos identifiquen quién llega. Bueno, la cruz templaria, que no es nada más que la cruz paté, que la llevaban también los hospitalarios, era una cruz totalmente distribuida en la cristiandad. O sea, era un elemento bastante común. A mí me parece mucho más apasionante entender, más allá, eso está bien, pero más allá de estas cuestiones, me parece mucho más apasionante entender cómo una congregación que prácticamente era algo insignificante a partir de la primera década del siglo XII, se convierte en lo que se convierte pues durante todo el siglo XII, durante todo el siglo XIII hasta el principio del siglo XIV, ¿no? Porque más allá de si estuvieron o no estuvieron, no dejan de ser indicios. Por ejemplo, los petroglifos, os he comentado, cuando llegan los españoles a América se dan cuenta que uno de sus principales dioses, Quetzalcóatl, está montado sobre algo parecido a un caballo. De hecho, una de las leyendas que ahora se empieza a dar cuenta de que no era tan leyenda, aunque ellos podían tener conciencia, aunque no eran perfectamente conscientes de ello, y me explico, es el hecho de que cuando llega Hernán Cortés lo hace sobre un caballo. Los caballos, no había caballos en América. Los caballos que hay en América actuales los hubo hace miles de años, pero en el momento de que llegan los españoles a América no había caballos. Es decir, todos los caballos americanos, los del salvaje oeste, los introdujeron los europeos. Es decir, América no conocía el caballo. Tampoco conocían el hierro, es decir, el metal de hierro no lo conocían, no hay hierro en América. Ellos utilizaban las armas obsidiana, etcétera. Entonces, cuando llega Hernán Cortés, muchos creen que es el propio Quetzalcóatl, que es el dios de la guerra que ha llegado, ¿no?, a cumplir la profecía, porque va montado sobre un animal muy parecido a como ellos lo habían imaginado, ¿no? Entonces,
Y luego también hay otros elementos. Por ejemplo, el maíz es un elemento oriundo de México, no de Argentina. Es decir, en Argentina no hay maíz. El maíz es prácticamente está cultivado desde hace 7.000 años, concretamente en México. Pero más allá de esos indicios, a mí lo que me parece apasionante cuando se habla de la Orden del Temple es algo que de verdad los historiadores no hemos sabido todavía. Podemos intuir cómo sucedió, pero eso es de verdad el enigma de la Orden. Es entender cómo una organización prácticamente minoritaria, favorecida en un principio por el rey de Jerusalén y por algunos señores, en 30 o 40 años se convierte en una institución completamente faraónica, más poderosa que muchos territorios, ¿no? Claro, cuando empiezas a ver todos los testamentos que suceden desde prácticamente 1120 a 1170, los testamentos de la nobleza y de la realeza, te das cuenta que lo están dejando todo a los templarios. Cuando la gente dice, ¿por qué Alfonso I el Batallador deja el reino de Aragón a partes iguales a los templarios? Que no los deja a los templarios hospitalarios y sepulcrarios, se lo deja a los lugares de Tierra Santa. Lo que pasa es que los custodios de esos lugares son estas órdenes. Pues realmente te das cuenta que lo que está haciendo él, que para muchos ha sido una locura que nadie entiende, lo están haciendo todos los nobles. Están dejando sus caballos, sus armas, sus tierras, su dinero, lo está dejando. Es decir, la Orden del Temple en 30 años pasa de ser 9 personas con el beneplácito, en este caso, del patriarca de Jerusalén y del papado, a convertirse en un emporio tremendamente rico y poderoso con tierras en toda la cristiandad. Los templarios europeos habían dejado de combatir hace mucho tiempo. Los españoles sí combatían porque estaban cerca de la frontera, pero los franceses eran buenos gestores. Es decir, ellos lo que hacían era maximizar el rendimiento, de los cuales 2/3 de lo que producía lo mandaban a Tierra Santa. Entonces, este crecimiento faraónico que, como habéis dicho antes, consigue convertir la primera banca moderna, es decir, crear la letra de cambio, claro, esto se puede hacer cuando hay una orden que prácticamente tiene los mismos estatutos en el norte de Alemania que en el norte de España, de manera que te estás intercomunicado de algún modo, ¿no? Entonces, esto implica que realmente no sabemos cómo, es decir, usted ahora va al cajero, va con una tarjeta y saca 100 euros, seguramente antes de venir aquí, si van a cenar, lo han hecho, los que se están viendo, y ustedes saben que lo que han quitado, ese apunte contable, se va a actualizar en el sistema tecnológico del banco. Pero cuando alguien da un dinero, da, en fin, varios sueldos en París y luego lo recoge a los 2 meses en Monzón para poder hacer el Camino de Santiago, este apunte contable no sabemos cómo se actualizaba. Es decir, ¿cada cuánto? ¿Cada 2 meses? Es decir, estos movimientos de dinero eran muy complicados hacerlo en un momento en el que la única manera de comunicarse era a caballo o a pie, es decir, a cientos de kilómetros. Entonces, realmente, conocer cómo se hacía todo esto, cuando ellos tenían prohibido el crédito, porque la Iglesia prohíbe el crédito en uno de los concilios de Letrán, es decir, el dinero, eso se llama usura. Lo que ustedes hacen cuando van al banco, piden un crédito y le pagan un interés, es decir, el dinero es un bien para poder intercambiar, no un producto en sí mismo. El dinero no vale dinero, ¿no? Como sucede actualmente. Pues esto la Iglesia lo entendía, con lo cual no les permitía practicar el crédito a los templarios, se las ingeniaban para hacerlo. Pues dejando tierras, etcétera, que eso al fin y al cabo era lo mismo, ¿no? Esto me parece súper apasionante y no hemos sabido los historiadores todavía discernir de qué manera los templarios fueron capaces de construir un emporio que fue el principio de su fin, porque los templarios cayeron porque cuando las torres se hacen muy altas, al final caen con mucho ruido. Es decir, cuando alguien se hace muy poderoso, genera envidia, los obispos los odiaban a los templarios. El ejemplo lo tenemos aquí en Monzón. El obispo de Lérida, hay 12 sentencias en el que tienen que mediar nobles y arzobispos porque los templarios de Monzón y el obispo de Lérida se llevaban a matar por cuestiones de a quién le toca este diezmo, de a quién le toca estas primicias, etcétera, ¿no? Con lo cual los templarios, para mí, el gran enigma es conocer cómo construyeron todo ese emporio que otras órdenes militares no fueron capaces, porque la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén era una orden muy poderosa, pero no alcanzaba el nivel de encomiendas que tenían los templarios, con lo cual yo creo que esa es la parte apasionante de la Orden del Temple durante este siglo XIII. Sí, realmente, como decía Darío, realmente era una máquina casi perfecta, pero casi perfecta a nivel del conocimiento, especialmente de la agricultura, especialmente de la astronomía, especialmente de la matemática, especialmente de la guerra, y luego que todo el mundo, como decía Darío, le quería donar todo al temple. Pero algo que también tenía era ese conocimiento, ese secretismo y cómo guardaban los secretos. Los puntos donde se ubicaban eran claves. Fijaros, aquí tuvimos la suerte de hacer estudios con georradars, con el cálculo de energía de nanotesla, justo aquí donde estamos puestos nosotros. A la hora de medir el nanotesla, si la medición era 5, algo habitual hacia la Tierra, la medición que estaba dando el aparato, corrígeme Nacho, era como que aquí abajo hay como un agujero negro enorme. Justo aquí donde estamos puestos.
Sí, había la parte del... Se trazaba también el aljibe, ¿no? Y justamente detrás hay una cosa que no se conseguía explicar porque generaba unos puntos álgidos y que era imposible. Habituales. Decía, bueno, pues aquí o hay una plancha de plomo o es absolutamente imposible. Es algo, pero que pasa en todas las ubicaciones templarias. Es decir, estamos hablando de que la fuerza de energía telúrica superaría a lo que son las pirámides o Stonehenge. Aquí, donde están ustedes, aquí. Esto no es casualidad. Tenían algo donde no solo las energías que controlaban, no solo la astronomía, no solo el Sol, no solo la Luna, no solo las estrellas, sino tenían algo donde sus ubicaciones contaban con una energía especial, esa energía telúrica de que todo el mundo habla y algún tipo de energía que no sabremos. Los que hemos tenido la ocasión también, y Darío también tuvo la ocasión, estuvimos encerrados literalmente viviendo 50 horas como vivían los caballeros de la Orden del Temple, un poco para sentir, pues bueno, las 9 misas que hacían, cómo comían, cómo dormían, cómo entrenaban, donde los sargentos de blanco, que eran los nobles, teníamos los que somos los sargentos, teníamos que intentar pues la leña, cocinar. Bueno, pasado lo que son las primeras 24 o 36 horas, yo me acuerdo con el tema de las 9, lo que ahora se llamaría una misa, las nonas. Bueno, se crea una especie de paz, una especie de compañerismo. Era algo donde nosotros teníamos que hacerlo tal cual. Bueno, imagínense, prácticamente a las 12, a las 2 de la mañana, a las 5, a las 9. Prácticamente cuando echabas una cabezada te tenías que levantar porque eran las 5 y tenías que ir a la capilla de San Nicolás. Estábamos con los 50 minutos, el minuto en latín, cada uno con su rezo. Bueno, eso era una experiencia sin móviles. Imagínese sin móviles. Al principio con un mono las primeras 8 horas, todo el mundo a partir de las 10-12 horas, una tranquilidad. Y bueno, al final intentábamos nosotros como comunidad, 30 personas, convivir, y al final se creaba una especie de camarilla, una especie de buen ambiente en donde había que hacer caso al comendador, había que hacer caso al capellán, había que comer en silencio mientras alguien leía en latín. Bueno, al final estamos hablando de una máquina perfectamente engrasada que consiguió lo que consiguió. Luis. Hay un tema que me gustaría introducir en la mesa, sobre todo para conocer también vuestra opinión, y es, vamos a poner en toda la ecuación a Cristóbal Colón. Hace un tiempo, hablando con Mariano Fernández Urresti, él me contaba la siguiente historia. Yo creo que está un poco cogido con pinzas, pero para que todo el mundo pueda también aportar. Y es la siguiente. Es cierto que con la caída de la Orden de los Templarios, muchos de los freires escapan a Castilla, son acogidos por órdenes como la de Calatrava, la de Montesa. En Portugal se crea la Orden de Cristo y sabemos que entre los asilados había cartógrafos. De hecho, en Portugal aparecerá posteriormente la Escuela de Sagres de la mano de Enrique el Navegante, que posteriormente sería gobernador de la Orden de Cristo. Por lo tanto, lo que estamos especulando aquí es, ¿y si alguno de los templarios que pudo recaer sobre la Orden de Cristo, donde hubo cartógrafos, pudo aportar información, donde se elaboraría un mapa que posteriormente sería aprovechado por Colón? ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que Colón, mucho antes de aparecer en la historia oficialmente, él tiene distintas experiencias en Portugal, él huye de Portugal y el 20 de marzo de 1488, el rey de Portugal, Juan de Portugal, le envía una carta a Cristóbal Colón, donde le indica que puede volver a Portugal, que no va a ser apresado por los supuestos crímenes pendientes. No sabemos de qué crímenes se está refiriendo el rey Juan de Portugal. Pero lo cierto es que sabemos que Cristóbal Colón contaba con información privilegiada y que incluso en las propias capitulaciones de Santa Fe, esa especie de contrato que Cristóbal Colón celebra con los reyes católicos el 17 de abril de 1492, se habla de las tierras que ha descubierto en pasado Cristóbal Colón, cuando siquiera todavía se había producido ese primigenio viaje, en teoría o históricamente.
Y es verdad que Colón contaba con información privilegiada probablemente. Una de las pruebas históricas la tenemos en el mapa que citaba antes Jaime, el mapa de Piri Reis, mapa de 1513. En realidad es un mapa posterior a que Colón llegase a América. Sin embargo, en ese mapa encontramos lugares que no habían sido descubiertos todavía. Por ejemplo, la cordillera de los Andes. No se descubre hasta 1534, como pronto, cuando llega por allí Pizarro. Sin embargo, en un mapa de 20 años antes está cartografiada. Aparece el Orinoco, algo que con cierta polémica se ha querido ver como la Antártida. Pero es que en el texto que se indica en el propio mapa de Piri Reis en turco antiguo, vemos como Piri Reis explica a este almirante turco cómo ha cartografiado ese mapa, cómo lo ha hecho. Porque en ese mapa de Piri Reis lo que vemos es un mapa incompleto. Nos falta toda la parte de Europa y el Mediterráneo. La que conservamos es la del oeste, es decir, vemos España, vemos el Cuerno de África, vemos el Atlántico y vemos la costa americana. Y en ese texto Piri Reis dice que para cartografiar este mapa ha refundido distintos mapas extraídos de la antigua biblioteca de Alejandría y que el mismo Piri Reis secuestró a un piloto del infiel Colón que dijo estar en esas tierras, en las tierras de las Antillas, América, en el año 890 de la Égira, del calendario árabe. El año 890 de la Égira es 1485. Casi 10 años antes de que Colón llegase, o 7 años antes de que Colón llegase a América. Bueno, pues yo no sé si Jesús aquí está mirando. Bueno, es que aparte también hay pruebas concluyentes en donde, porque estamos centrando en el puerto de La Rochelle, también está el puerto de Noya en Galicia, e incluso en la salida de los templarios también empieza a haber pruebas concluyentes y les invito a que investiguen, a que también partieron hacia algunos más por la parte de Escocia, pero algunos fueron haciendo escala en Canarias. Eran las provincias que había entonces de alguna manera, y empieza a haber datos de que hubo algún tipo de barcos, no se sabe el número, que fueron pero de forma coordinada, hacia lo que conocemos hoy como América, haciendo escala en Canarias. Y eso está empezando a datarse ahora, y quiero decir que al final, más allá de los mitos y de leyendas, la clave es, más allá de la evidencia científica que comenta Darío, en cuanto a lo que son los navíos de la época, ¿no? Pero yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los aviones que vemos actualmente de guerra, es un F-35, es el avión más experimentado? En principio es la evidencia. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día tanto Estados Unidos, China especialmente, y algún tipo de país está utilizando o investigando algún tipo de avión dentro de lo que es la famosa Fuerza Espacial, que probablemente sepamos dentro de 30 años. Pues probablemente también en la época los que conocían o tenían el conocimiento de cara a lo que son los barcos, la navegación, los mapas, o en esa carta famosa que hablaban, donde hay alguna evidencia, donde hay alguna pista que podía ser así, pues probablemente sea algo que no sepamos. Yo lo que sí que tengo claro, digo, no claro con evidencia científica, pero yo quiero pensar, más allá de los indicios orales y por las diferentes fuentes que podemos ir viendo, que probablemente los templarios estuvieron en algún lugar de América. Bueno, parece, es que es interesantísimo, ¿eh? O sea, Darío luego creo que no va a tener muchas explicaciones sobre si estuvieron o no estuvieron. No sé si seguirás con tu tesis, pero Jaime seguro que tenía alguna otra teoría. Bueno, más que teoría, siguiendo con el tema de Colón, lo cierto es que se casa con Felipa Moni de Prestrillo, que es la hija del gobernador de Punto Santo de Madeira, con lo cual ya estamos hablando de que Colón está relacionado con los más altos cargos relacionados con la navegación portuguesa y atlántica. Eso es lo que yo creo que posiblemente le dio acceso a esos mapas, a esa información, y a hablar con esos navegantes tan experimentados que desde luego algunos de ellos ya habían viajado a América, o conocían por lo menos esas cartas de navegación antiguas que quizás, pues como en esos mapas, ¿no?, que aparecían monstruos, se tenían un poco de, digamos, pues de lado. Obviamente no se creía nadie que hubiera esos monstruos en el océano, pero que cuando ves 2, 3, 4 cartas de navegación, diarios de bitácora en los que te hablan
efectivamente de una costa más allá de Madeira, de las Azores, que se extiende por todo el occidente y en la que ya ha habido mapas que han delimitado las costas, pues claro, Colón lo que descubrió es, ojo, que hace 200 años o 300 íbamos a un sitio y que ese conocimiento, precisamente porque seguramente en aquella época solo lo tuvieran los templarios y es uno de los secretos que con la extinción de la orden se perdió, se ha dejado de ir. Esta es es el negocio de mi vida. Voy a dar el pelotazo porque en cuanto consiga que un rey europeo me financie una expedición allí, aunque tenga que vender que es a las Indias, los reyes católicos sabían que no iba a las Indias, que iba a unos territorios que incluso seguramente pensarían que pudiera ser una gran isla, igual no se imaginaban que era un continente completo, pues fue precisamente lo que a Colón le dio alas, ¿no? por así decirlo. Es que eso es muy interesante porque, claro, la teoría sería, por lo tanto, que en Lisboa habría un mapa templario, que Colón tendría acceso a él, que lo robaría, que ese sería el delito por el que le perseguiría Juan de Portugal y que posteriormente le perdonaría, le diría, bueno, vuelve prácticamente y devuélvenoslo, a grandes rasgos. Pero claro, es que estamos especulando porque tampoco hay ninguna prueba histórica que diga que esto ocurrió tal que así. Pero sí que es verdad que sí que está la prueba histórica de que Colón nos vende a todos que va a llegar a Zipango y Catay, a China, por lo tanto, a Japón, a todas estas costas. Sin embargo, lo primero que hace Colón cuando llega a lo que hoy en día es Haití, la República Dominicana, es bautizarla como la Española. Si tú estás llegando a un lugar donde ya hay un imperio, que es Zipango, que es Catay, ¿por qué le pones un nombre español? Y primero de todo, y en segundo lugar, sabiendo que hay un ejército y tú vas con 2 carabelas y una nao. ¿Qué vas a conquistar tú allí, no? Si vas a comprobar que hay un imperio tan grande. Luego, Colón sabía perfectamente que no estaba donde decía que estaba. Porque si no, ¿qué hace bautizando a esta isla directamente como la española? No tendría demasiado sentido. No, tenemos que hacer un programa de esto. De hecho, cuenta la historia, aunque no es oficial, que realmente el destino real del viaje, además de los Reyes Católicos, lo sabía alguno de los hermanos Pizarro y Colón. O sea, Pinzones y Colón. O sea, eran los únicos que lo sabían y de hecho tenían que engañar con las cartas de navegación a los marineros, diciéndoles que iban más lentos de lo que realmente iban, para que no se estresaran y dijeran, oye, que este viaje es eterno, a donde vamos que no llegamos nunca. Porque yo no sé, igual Darío sí que nos puede dar algo de luz sobre eso, yo no sé para cuánto tiempo habían planeado la travesía, pero lo cierto es que en esas embarcaciones, a esas velocidades, el tener que hacer 2-3 meses de navegación era una aventura que, si no sabías a dónde ibas, era un suicidio, porque de una forma u otra, ya fuese a la llegada o durante el trayecto, te ibas a quedar sin vituallas para volver, con lo cual Colón ya sabía que a dónde iba a poder avituallarse para volver. Yo brevemente apuntar que de lo que se sabe del tema Sinclair es que la vuelta fue mucho más fácil que la ida, y probablemente sería por el Gulf Stream famoso, ¿vale? Pero que al final eso que hoy en día también lo sabemos con el tema de cualquier avión, que cualquier vuelta, ya empieza a datar al respecto. Con lo cual, vuelvo a decir, ¿quién escribe la historia? Y si hay algún secreto, la gente lo va a contar siglos antes para que lo sepan en ese mismo año, siglo o siglos después. Y la pregunta del millón, ¿y ahora quién domina el mundo? ¿Quién escribe la historia? Darío, ¿algo querías comentar? Bueno, la historia la escriben los historiadores y lo hacen a través de fuentes. Quiero decir, Si son buenos, sí. no, claro, la cuestión es, Sí. las fuentes del historiador son las crónicas, que sí lo ha escrito alguien, que ahí sí es cierto que hay un sesgo. La labor del historiador es saber qué sesgo hay detrás de cada crónica que se escribió. Pero la historia la sabemos, las crónicas ocupan un 40% de lo que sabemos de la historia. Luego hay una serie de fuentes que no están escritas con ningún tipo de intención, como los documentos jurídicos, que tienen un interés tal, fundamental, en fin, el que tienen,
el contenido jurídico, los restos arqueológicos, nadie los escribió, es decir, aparecen restos arqueológicos, tú los interpretas y sabes cómo era la tecnología de la época, con lo cual la historia al final es un relato que construyen los historiadores y lo hacen a través de fuentes que la mayoría de ellas no tienen ninguna intencionalidad. Otra cosa es el relato que le dé el historiador, que puede ser tendencioso, es otra cuestión, ¿no? Porque nadie está libre de tener su propia forma de entender el mundo, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante porque yo creo que al margen de todo ello, la conquista del Nuevo Mundo tiene detrás una parte de leyenda, mucho lo estamos hablando aquí, pero tiene también otra parte de historia viva que yo creo que es algo totalmente apasionante, ¿no? Cuando llegan los europeos a un continente que es el choque de esos dos grandes mundos. Bueno, Colón, la teoría oficial es que él muere pensando que ha llegado a las Indias, básicamente porque en las últimas cartas que escribe antes de morir y luego vuelve, pues él le dice al rey que habla de las Indias, de que ha llegado allí, de que está encontrando dónde están las actuales Islas Molucas y que al final no encuentra que está encontrando otras cosas, pero no encuentra lo que es las propias especias, que es a lo que han ido, ¿no? De manera que ese choque realmente entre dos civilizaciones que habían estado inconexas, básicamente porque el ser humano llega a América a través del estrecho de Bering, en el norte, que es decir, lo que une la actual Rusia con Estados Unidos, eso estaba helado hace miles de años, de manera que el Homo erectus pudo desplazarse por el hielo y colonizar América, estamos hablando de hace miles y miles de años, ¿no? Pero esas dos civilizaciones se habían construido, el viejo mundo y el nuevo, de espaldas, y llega un momento que chocan, ¿no? Chocan y se encuentran, con lo cual todo lo que sucede ahí es completamente apasionante. Es decir, el Nuevo Mundo conocía la rueda, conocía la esfericidad de los objetos, pero no la usaba. Cuando llega Hernán Cortés y le dice a los chacaltecas, que son los grandes aliados, los que vencen al Imperio Mexica, le dice que tiene que transportar cañones y tal, pues le dice, te voy a poner aquí varios miles de hombres, le dice el cacique chacalteca, para que te transporten esto, ¿no? Y le dice, pero construid carros, ¿no? Que es como se transportan las cosas. ¿Qué son carros? Dice. Entonces él le enseña a decir, no, es que es una rueda, puede transportar. Es decir, es un choque de dos mundos que estaban muy avanzados en algunas cosas, cada uno a lo suyo, porque cosas como, por ejemplo, la astronomía, el Nuevo Mundo estaba completamente mucho más avanzado que el viejo, y que en ese momento chocan, ¿no? Yo creo que es la unión entre dos culturas, que yo creo que solo por el hecho de conocerse, de empezar a entablar relaciones, es realmente apasionante, ¿no? Con lo cual, ¿quién llegará antes o quién llegará después? Si alguien consiguió llegar de manera muy remota, como sucedió con los vikingos, una cosa es llegar, hacer pues una escala en una costa y hacer una colonización de varios años, y otra cosa es llegar y de alguna manera construir un nuevo mundo a través del viejo y el que se acaba de conocer, ¿no? Yo creo que eso es una epopeya increíble, ¿no? Sobre todo porque a partir de ese año 1519, cuando se descubre el estrecho de Magallanes. La obsesión fundamental de portugueses y españoles era que una vez que se dan cuenta que lo que han encontrado es un continente interpuesto entre Asia y el viejo mundo, lo que necesitan es llegar a Asia, que es donde está la materia prima. De manera que lo que tratan es tratar de cruzar el continente, pero el continente es un bloque monolítico de prácticamente varios miles de kilómetros, desde la parte de actual Canadá hasta la Tierra de Fuego, que ahora se puede cruzar por el estrecho de Panamá, es decir, por el centro de las dos Américas. Pero entonces no se podía. Entonces lo que trataron de hacer es sortear, al final lo encuentran abajo en la Tierra de Fuego, ¿no? Con lo cual eso permite también delinear en ese año todo lo que era el Nuevo Mundo, con sus cordilleras, sus ríos, etcétera, etcétera. Con lo cual todo eso yo creo que es algo realmente que nosotros como europeos, como españoles, no somos conscientes realmente. No somos conscientes porque sí se conoce, se estudia, se hacen conmemoraciones, pero de alguna manera lo estudiamos de una manera tímida, taimada, es decir, de una manera un poco, lo vemos como diciendo, bueno, sí, es una cosa que nos ha definido, pero está ahí, ¿no? Sin embargo, yo creo que como hispanos, y no me refiero a españoles, sino como hispanos, es una cultura ancestral que no tiene ningún territorio del mundo conocido, ¿no? Yo creo que es una epopeya la más grande de la historia de la humanidad. Luis, ¿querías comentar algo de un español muy interesante? Por supuesto. Genial. Y es que antes citábamos muy brevemente la capilla de Roslin, ¿no? Para que quede bien claro, la capilla de Roslin se construye, cuentan, entre 1440 y 1456, ¿no? Luego, antes de que Colón llegase a América, y encontramos en su interior una arquivolta, ¿no? Donde da la sensación de que vemos mazorcas de maíz, ¿no? Que esa sería, por tanto, la prueba de que los constructores de Roslin conocían el maíz, producto que vendría de América 40, 50 años antes de que Colón llegase a América. Ahora bien, no tenemos que irnos tan lejos
para encontrar pruebas de elementos vegetales americanos en España. Y es que, por ejemplo, en Palencia, en Villalcázar de Sirja, encontramos en el interior de lo que fue una encomienda templaria de los siglos XII y XIII, una capilla, la Capilla de Santiago. En su interior hay 3 sarcófagos. El sarcófago de Juan de Pereira, que en sus manos lleva un ave decapitada. El sarcófago del infante Felipe de Castilla y el sarcófago de una mujer llamada Leonor Ruiz de Castro y Pimentel. Es una mujer que muere en 1275 y su sarcófago está compuesto por la propia mujer, con una túnica larga, con los brazos cruzados, pero es que en la mano izquierda, que tiene a la altura del pecho, lo que sostiene es un pimiento morrón, no un corazón, que podríamos pensar que es un corazón. Es un pimiento morrón, tiene incluso el propio rabito del pimiento y la forma es así tal cual. Pero es que, a mayor abundamiento, en la parte inferior del sarcófago de esta mujer se encuentra una representación de 4 templarios, ahí en el relieve del sarcófago, con hábito y cruz paté. Pero no solo eso, sino que si viajamos al Palacio del Marqués de Medinaceli en Cogolludo, muy cerquita de Guadalajara, en la fachada principal, que vemos su escudo, ahí aparecen directamente mazorcas de maíz mucho más claras que la de Roslin. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el Marqués de Medinaceli? Uno de los principales benefactores de Cristóbal Colón, que incluso le llega a decir a la reina Isabel la Católica: si no le financias tú, lo hago yo. Qué casualidad que uno de los grandes benefactores de Cristóbal Colón tiene en la propia fachada de su palacio mazorcas de maíz. Y previo, efectivamente, del año 1488, es decir, años antes de que Colón llegase a América. Bueno, pues creo que hemos tenido aquí un debate muy intenso. No sé si, Jaime, quieres apuntar algo. Yo lo único que quiero apuntar es que la teoría de que los templarios llegaron a América, pues se está investigando. Es verdad que cada vez hay más evidencias, pero no existe una prueba concreta que nos garantice que esto fue así al 100%. Yo estoy esperando que a alguien se le ocurra analizar la plata de alguna joya o de alguna herramienta templaria, si es que existe, para poder comprobar su composición con la plata. Persona perfecta para que te lo responda exactamente a tu izquierda. Con la plata argentina. Y que pues que todos aquellos que quieran investigar sobre el tema, esta zona de los petroglifos donde se encuentran las minas de plata en la Argentina, de donde pudieron sacar esa plata los templarios, pues es en la zona de la Laguna Colorada, de la Quiaca, esa zona del norte y del noroeste de Argentina, que es donde se están llevando a cabo las excavaciones, porque a día de hoy están encontrando muchísimos petroglifos, que muchos obviamente son de la cultura yavi, que incluso pueden ser homenajes a los dioses, a Inti y a la Pachamama, que son sus dioses de allí, pero es verdad que se han encontrado esas cruces templarias y esos dioses, o como decía Darío, acaba yo que a otros investigadores lo que les parece es que es perfectamente un caballero templario o un caballero medieval, con esa lanza que incluso lleva el estandarte en la punta, y que ha abierto esa línea de investigación que explicaría muchísimas cosas, que nos contaría seguramente y nos aclararía el por qué Colón sabía dónde iba a ir, y pues toda esa expansión de los templarios sin necesidad de recurrir siempre al argumento de los testamentos, que es cierto, pero que también es cierto que muchos de ellos eran revocados por los nobles. Cuando un rey, por ejemplo, me parece que fue Alfonso I el que me parece que es el que les dejó en testamento todo a las 3 órdenes, pues los nobles lo revocaron, y aunque es verdad que les dejaron muchas concesiones, no se lo dieron, ¿no? Entonces, Darío, ¿se estudian los elementos de los metales de las espadas medievales? Bueno, ¿te refieres, se estudian? A ver, claro, la procedencia, es decir, podemos saber. Entiendo que no habrá espadas de plata de forma muy habitual. No. Ahí los estudios metalográficos están a la orden del día. En España está muy retraído todavía, en otros países se llevan. Pero los estudios metalográficos tienen que ver sobre todo con la composición química del metal. Tienen que ver también, sobre todo, el acero, de qué porcentaje de carbono tiene, porque si no se convierte en otro metal que no sirve para las armas, etc. Con respecto a los metales preciosos, al oro y la plata,
Sí se estudia metalográficamente porque lo que es la numismática es una ciencia, una disciplina dentro de lo que es las ciencias históricas que está muy avanzada, ¿no? Y no solo desde el coleccionismo, sino también a nivel científico. Entonces, realmente, cuando cogen una moneda saben perfectamente el porcentaje que hay de plata, el porcentaje que hay de oro o de vellón, que es una mezcla entre varios, en fin. Lo que sí es cierto es que el oro, sobre todo desde prácticamente el siglo VIII, IX, X, es un elemento común en las monedas, sobre todo musulmanas, que es quien digamos, construye la circulación monetaria. Cuando el Islam, cuando el imperio musulmán se dilapida prácticamente, pues desde el siglo X, XI aproximadamente, que aparecen pequeños territorios, empieza la plata a circular de una manera más eficaz, fundamentalmente porque las minas de plata suelen ser más locales. Es decir, cuando se obstruyen las grandes rutas del oro, sobre todo que vienen de África, pues entonces el oro deja de ser un metal, aunque siga habiendo monedas de oro, pero eso lo vemos en la península ibérica. La plata empieza a ser, es decir, los dirhams, que es la moneda de plata por antonomasia musulmana, ¿no? Con lo cual la plata es cierto que tiene una circulación en Europa, es mucho más fácil de conseguir, más fácil de trabajar incluso, etcétera, de manera que tiene una circulación. Claro, conocer la procedencia, la mina exacta de donde ha salido un metal, eso es imposible. Fundamentalmente porque los metales, lo que entendemos por metales, suelen salir dentro de minerales. Es decir, el hierro, para que nos hagamos una idea, aparece dentro de un mineral que se llama magnetita, que hay que calentarlo, golpearlo hasta que aparecen las pepitas de hierro que luego se unen entre sí y dan lugar a lo que es un bloque de monolítico de metal que se trabaja, ¿no? Sucede algo parecido con el oro, suele aparecer sobre todo en los cauces de los ríos, en el que hay que lavar la piedra, hay que al final salen pepitas, ¿no? Con la plata sucede algo similar, de manera que lo que se trabaja en plata, en piedras preciosas, en metales preciosos, pues es prácticamente no, es imposible saber la procedencia exacta de dónde es, ¿no? Esto no quita para que, en fin, la plata es un metal precioso que está presente en el Nuevo y en el Viejo Mundo, y de una manera bastante abundante, pero saberle realmente la procedencia, pues es imposible realmente. Bueno, pues creo que hemos hablado muy ampliamente sobre este posible, no descubrimiento, lógicamente, sino llegada a América o a otro mundo por parte de los templarios, pero es muy incierto. Se queda realmente en ese limbo, pues hay bastantes hallazgos o ideas, ¿no?, que nos pueden dar esas connotaciones, pero claro, documentalmente no tenemos absolutamente nada. Y al final, pues aquí la historia hay que tirar siempre a la fuente, ¿no? Y si no tenemos fuente, pues tenemos un problema. Es que además a mí me gustaría simplemente dar un pequeño matiz. A mí, si alguien como Jesús o como Darío me cuentan por qué los templarios llegaron a América, ¿no? Y Darío me aporta las pruebas y me lo cuenta como nos… Aquí está dando una lección magistral a todos de cómo se deben de constatar históricamente determinados hechos, me lo creo. Pero, por ejemplo, la persona que se ha encargado de llevar a cabo este estudio de los templarios en Argentina es un hombre llamado Antonio Las Heras, que si nos metemos, por ejemplo, en su perfil de LinkedIn, pues la definición que como se autocalifica es doctor en psicología social, parapsicólogo, investigador del fenómeno OVNI y talleres de pensamiento positivo. Y esta es la bandera del proyecto de los templarios en Argentina. Y hay una fundación detrás, la Fundación Delfos, que este señor no está ahí y que es la que está investigando de forma, digamos, científica, y que por eso no lo dan por bueno, hasta que, de la misma forma que el señor Las Heras sí que lo da por bueno, esta otra fundación es la que está llevando a cabo las excavaciones arqueológicas serias con esa hipótesis para ver si pueden demostrarla, con lo cual no solamente hay personas que puedan tener dudosa credibilidad las que están detrás de esta teoría. Esto es como el poder de la espada tizona, ¿no?, que es estratosférico. Además que es sencillo, o sea, te quiero decir, esto dentro de unos años se encontrará una prueba definitiva y se sabrá si sí o si no, y seguramente será que sí. Te voy a lanzar el último guante, Nacho, para que, además, en este espacio en el que nos encontramos, hagas un programa, o quizás una parte de él, sobre la espada tizona.
Habría que hacer un programa sobre la espada La tizona. espada tizona es apasionante, sobre todo porque ahora se cree que no era una espada como tal, sino era un tipo de espadas. Hay varios documentos. Bueno, se han encontrado varias tizonas. Sí, exacto, porque es un tipo de espada. La espada tipo tizón era una espada concreta que tenía un valor inconmensurable. Tú cuando miras lo que valían las espadas en el siglo XI y XII, estamos hablando de espadas pues podían valer aproximadamente 800 sueldos, 600 sueldos, 1000 sueldos. Para que te hagas una idea, lo que puede valer un coche de 60.000 euros actualmente. Es decir, estamos hablando de poder adquisitivo alto. Quien podía... Eso es una espada normal. Cuando hablamos de las tizonas o de estas espadas, se multiplicaban por 5 este precio. Estamos hablando de prácticamente lo que es el valor de una casa, ¿no?, actual. De manera que en realidad estamos hablando de un tipo de espada, la espada tizón, que seguramente sería un modelo, un tipo de espadas con un metal muy concreto que no sabemos dónde venía, no una espada como tal. Y la espada del Cid era una de esa modalidad, como también tuvo el conde Ramón Berenguer Ramón Berenguer III. Sí, que ahí es donde se confunde, ¿no? Sí, Dicen si la herencia de los reyes de Aragón fue esa espada tizona, que luego el Cid la cogió, y ahí entra toda esa historia de... Son varias espadas de un mismo modelo, incalculable, de valor incalculable. Jesús, a ver si la encontráis. Yo me voy a mojar simplemente para acabar y hablo de más. Que voy a dejar 2 nombres, Nicolo y Antonio Zeno. ¿Cómo? Nicolo y Antonio Zeno. Y que eran fundidores. Yo me gustaría que la gente investigara alrededor de ellos. Estamos hablando de personas a finales del siglo XIV, que probablemente fueron los que pudieron de alguna manera llevar expediciones a lo que es hoy América. Y luego a partir de ahí también me atrevería a decir que los templarios que pudieron empezar a llegar a América en la península del Yucatán, lo que conocemos también como Perú, probablemente iban con un cierto interés hacia la plata. Bueno, pues esto hablaremos y haremos una expansión de programa, ¿no?, sobre la tizona, porque me parece que es un tema sobre todo muy interesante y muy nuestro. Bueno, pues llegando ya a esta recta final, yo no sé si, Jaime, conclusiones, tú estás en esa idea de que los templarios pudieron conocer esa tierra desconocida. Yo creo que las evidencias que poco a poco van surgiendo nos llevan en esa dirección, pero como todo en cuestión de historia, hasta que no tengamos la prueba definitiva, no lo podremos asegurar. Es como cuando en un juicio solamente tenemos indicios pero no tenemos pruebas. Si no hay pruebas no se puede condenar, solamente con los indicios. Por lo tanto, en este caso, aunque yo soy de la opinión de que efectivamente los templarios no solo llegaron a América, sino que establecieron allí minas de plata y edificios que luego pues desaparecieron con el tiempo y solo quedaron esos petroglifos de los indios en referencia a los templarios y pues los moldes de los lingotes hechos en piedra y poco más. Lo cierto es que todo ese legado luego de mapas y cartas náuticas y ese conocimiento que se trasladó hasta que Colón lo retomó, desde luego a mí me da que pensar de que sí que los templarios estuvieron en América y estoy esperando que se demuestre. Pues querido profesor Arenas, muchas gracias por venir hasta Monzón es un placer venir siempre a Monzón, y más en las jornadas templarias, que está Monzón precioso, decorado con las banderas templarias, con los ciudadanos ataviados con esas armaduras, con esas cotas de malla y con esos puestos por la calle, que la verdad es que es un fin de semana que nadie debería perderse. Bueno, yo pensaba que nuestro querido Darío iba a venir con su cota de malla, como suelo encontrármelo de vez en cuando, pero no, has venido de persona formal. Bueno, la loriga solo se pone cuando se va a caballo, básicamente. Ajá. Entonces, como no me han dejado subir el caballo al castillo, pues entonces ya... Lo has he subido alguna alguna vez. vez, pero pues he prescindido de llevar todo lo demás. O sea, es una cuestión obvia. Bueno, Darío, muchísimas gracias A vosotros. por Es un tu placer. sabiduría siempre. ¿Y tú crees que llegaron o no llegaron después de este programa? No, claro, no llegaron a América. Por favor, no va a ser que no haya ningún documento. No, pues es que además ya lo he dicho, tecnológicamente era imposible que los viajes transoceánicos no pudieron llegar hasta finales del siglo XV. Y luego otra cosa que no hemos hablado ya para terminar, hacer viajes largos implicaba un conocimiento marítimo obviamente muy grande, ¿no? Los templarios podían tener entre sus filas gente que
que eran marinos, pero por sí mismos ellos no tenían ese conocimiento, fundamentalmente porque los templarios se dedicaban a gestionar las rentas y la tierra, con lo cual necesitaban de alguien que pudiera, si lo hicieron, necesitaron de alguien que tuviera, es decir, marinos experimentados que pudieran guiar esos barcos que, por cierto, vuelvo a repetir, no estaban preparados a principios del siglo XIV para hacer viajes transoceánicos, ni el Pacífico ni el Atlántico. Jesús, conclusiones. Yo creo que sí que llegaron. Sí, señor. 400 años antes que un vikingo llegara al medio del Atlántico y 400 años después que no se supiera hacer posible eso. No porque supieran los templarios, yo coincido con Darío, pero sí que tenían algo que era importante. Tenían muchísimo dinero y podían comprarlo todo. Es decir, a la persona que mejor hacía un sillar, a la persona que mejor podía navegar, el mejor barco del mundo, si alguien lo podía comprar, esa era la Orden del Temple. Además eran personas muy inquietos, investigaban, eran muy acuciosos, era gente que siempre estaban en la innovación, eran los programadores de la digitalización ahora mismo del siglo XXI, con lo cual si alguien pudo hacer eso, eran los caballeros templarios. Y lo que tengo también muy claro es que si tenían esas herramientas, ese conocimiento y esos mapas, no se lo iban a decir a nadie. Querido Jesús, gracias por tu buen hacer siempre, por ser ese abanderado de Monzón espectacular. Gracias por permitirnos hacer aquí este programa, que, bueno, bastante complejo es que a estas horas de la noche estemos en un lugar mágico, en un lugar prácticamente insólito, sin estudiar. ¿Te acuerdas cuando descubrimos ese subsuelo, ¿no?, que iba apareciendo incluso por los aledaños a estas ubicaciones? Gracias por tus esfuerzos y gracias siempre por estar en Abismo, y cada vez que levantamos el teléfono, Jesús Guerrero está aquí, Monzón está aquí. Gracias a ti, a Abismo, a todo el equipo, el pedazo de programa que haces, al margen de lo que nos quieren contar, sino de cosas que también no son habituales, a Luis, a Jaime, también a Darío, que es parte del... Lo sufres más tú a Darío por sí, cercanía. A Darío sí. lo sufro más, pero en el buen sentido, el poder tener a Darío para intentar empujar esa visión del Monzón templario. Y como hace 20 años empezamos 8 personas, literalmente 8 personas, y hoy hay vestidas más de 3.000 personas, poniendo en valor el legado histórico y la historia de la Orden del Temple. Eso es gracias al trabajo de muchísima gente de aquí de Monzón y gracias a todas estas personas que están aquí, que vienen de diferentes lugares de España. Eso al final también es mérito de todos ellos y también agradeceros a vosotros públicamente. Y tu empeño es clave para todo esto. Luis Tobajas, Desafío Viajero, muchas gracias por venir hasta aquí. Un placer, como siempre. Y no sé, la audiencia, el público que está por aquí, ¿qué piensa después de este programa, no? Yo personalmente me voy con más dudas con las que he entrado. Yo venía a defender mayormente la teoría de que los templarios sí que pudieron haber llegado a América, y ahora simplemente pienso, bueno, hay que mantener la mente abierta de pudo ser, o tal vez no. Y si trajésemos aquí el espíritu de Thor Heyerdahl, diría, dejad de charlatear tanto, ¿no?, de debatir. Coged una embarcación como la que utilizaban los templarios en aquella época e intentarlo. A ver si es capaz. Ahora bien, si se pudiese llegar, si ese experimento científico se hace y se llega, por supuesto que habrá quien diga, esto no prueba que llegasen, prueba que se pudo haber llegado. Pues nosotros con esta música de la conquista del paraíso, que al fin y al cabo es donde hemos querido viajar, bueno, pues ¿habrá contenido documental? Pues posiblemente no se encuentre nunca, ¿no? Los archivos han sido destruidos, han sido modificados, hay muchas colecciones privadas y claro, realmente si no está esa base documental es muy complejo, prácticamente se hace imposible saber si estos caballeros llegaron a aguas más lejanas o no, pero desde luego lo que no sabemos es qué ocurrió con esa flota y qué pasó con todo lo que ellos tenían, y hay una cantidad inmensa de enigmas alrededor de parte de los que levantaron este castillo, de los creadores de un lugar tan maravilloso de verdad como es Monzón, porque si vienen por esta zona, pues obviamente tienen que visitar uno de los castillos más importantes de Europa, mejor conservados de su época, y sobre todo porque es un viaje en el tiempo, un viaje hacia el medievo, un viaje hacia los templarios y un viaje hacia lo más enigmático, creo que de la historia en general, como son esos 9 primeros caballeros que no se sabe muy bien el cometido que tenían, pero que se hicieron con los dominios de todos los confines del mundo. Así que desde aquí, desde Monzón hasta el mundo, e invitándoles de verdad a subir al castillo, cojan energía previamente, y visitar tanto esta sala capitular, la iglesia,
ese torreón donde se cuenta que se educó a Jaime I el Conquistador, que se escapaba incluso por estos subsuelos, y que se pongan encima del altar principal y vean cómo aparece esa elipse que se va sumergiendo hacia el centro de la Tierra. Y nosotros, pues un programa diferente, un programa gracias a todos los que habéis venido hasta aquí. Bueno, el sonido es diferente también porque estamos en un lugar con un eco tremendo dentro de toneladas de roca perfectamente labrada, con todos los sillares que hacen esta zona de bóveda apuntada. Y qué mejor lugar y qué mejores horas para finalizar que desde aquí, desde el Castillo de Monzón. Gracias al Ayuntamiento, gracias a Chus Blas por la realización y una producción y perfección como es Silvia Ladrero. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.